Hola, soy Marcela. En este video les voy a enseñar a hacer esta simpática hada, una muñeca sencilla, ideal para decorar un escritorio o biblioteca infantil, como centro de mesa o también como souvenir. Como siempre, debajo del video les voy a dejar detallados los materiales y las herramientas que vamos a precisar. Si eres principiante, te recomiendo ver el tutorial de técnicas y formas básicas para trabajar con porcelana fría. Les voy a dejar el enlace directo al final de este video y el link en la caja de descripciones. Comenzamos preparando una lámina de color piel para forrar los palillos que van a formar las piernas de nuestra muñeca. Hacemos un choricito, aplanamos y estiramos la masa de manera pareja para que tenga el mismo grosor en toda su superficie. Formamos un rectángulo de aproximadamente 12 por 5 centímetros. Dividimos a lo largo . De una de las mitades recortamos un extremo y colocamos el palillo en el centro de la lámina. Envolvemos el palillo con la porcelana y presionamos para cerrar. Cortamos el excedente y rodamos para sellar la unión. Emprolijamos nuevamente la parte inferior . Y probamos en la base. La base está hecha con una porción de telgopor forrada previamente con porcelana. Repetimos la operación con la otra pierna. Para que la superficie nos quede lisa y prolija, nos ayudamos de un fratacho plástico de pastelería o de una placa acrílica. Probamos en la base . Y vamos a retirar el excedente en la parte superior del palillo. Nos deben quedar las dos piernas a la misma altura. Retiramos de la base y vamos a hacer los pies. Hacemos una gota corta y gruesa, sin demasiada punta, y bajamos los bordes. Marcamos un hueco en la parte angosta de la gota y probamos. Vamos a bajar la porcelana en el palillo para que quede prolija y pueda fundirse correctamente con el pie. Una vez así, lo colocamos en la base nuevamente y acomodamos la forma, llevando los bordes hacia abajo para que calce correctamente en la base
y sellando la unión. Hacemos lo mismo con la otra pierna y una vez que están las dos listas, las colocamos juntas en la base. Acomodamos Si quieren, pueden separar los pies con una herramienta plana. Con una esfera de telgopor de 3 centímetros de diámetro, vamos a hacer la cadera de nuestra muñeca. Perforamos para poder insertarla en las varillas y probamos. Cortamos el excedente de las varillas y ahora vamos a hacer los zapatos. Para hacer los zapatos vamos a hacer una lámina o una cinta, como prefieran, de color marrón. Aplanamos el choricito y estiramos. Tiene que tener 1 centímetro de ancho. Cortamos uno de los lados largos para que nos quede prolijo. Y con esta lámina envolvemos los laterales del pie, haciendo el cierre hacia atrás. Retiramos el excedente y acomodamos. Bajamos la masa y la acomodamos sobre el pie, siempre llevando hacia atrás para poder retirar cualquier excedente que nos quede. Hacemos la tira que cierra el zapato y la colocamos en su sitio. Fundimos el lado interno y ahora vamos a hacer el otro zapato. Vamos a cortar de forma diagonal uno de los extremos para que calce con el otro pie. Acomodamos la lámina siempre llevando hacia atrás para poder retirar los excedentes.
Con una porción de porcelana blanca vamos a forrar la mitad inferior de la esfera que forma la cadera de nuestra muñeca. Con la palma de la mano subimos la porcelana y pulimos toda la superficie. Colocamos la esfera en su sitio y hacemos un hilo con porcelana blanca nuevamente. Vamos a colocarlo de esta manera entre la pierna y la cadera para hacer un pequeño volado. Pasamos por entre las piernas y envolvemos la otra extremidad. Cortamos el excedente y con un bolillo vamos a definir la puntilla. Presionamos y arrastramos hacia arriba. Y fundimos la puntilla con la cadera. Estiramos un lazo o lámina angosta para formar una enagua. Hacemos algunos pliegues distantes colocamos sobre la línea media de la esfera acomodamos y cerramos el volado por detrás y fundimos la masa hacia arriba. Realizamos una lámina de 42 centímetros de largo por 3 centímetros y medio de ancho. Y lo vamos a plegar de esta manera. Si tu porcelana está muy húmeda que se pega, te recomiendo espolvorearla con almidón de maíz para que no se peguen los pliegues del lazo. Una vez que plegamos toda la lámina, vamos a abrirla y vamos a cerrar solamente un lado. De esta manera vamos a formar un círculo que nos va a permitir formar la pollera del vestido. Con un poco de pegamento unimos los extremos y presionamos bien. Probamos sobre la cadera de nuestra muñeca. Vamos a colocar pegamento en toda la parte superior de la esfera.
y vamos a colocar la pollera. El cierre, recuerden, siempre hacia atrás. Presionamos llevando la masa al centro de la esfera. Acomodamos la caída del vestido. Remarcamos los pliegues. Pulimos y acomodamos la forma. Vamos a hacer 2 esferas blancas y las vamos a aplanar primero en su centro para luego aplanar toda la forma. Las colocamos sobre la pollera, haciendo presión con la palma de nuestra mano para que se fundan. Con un bolillo ahuecamos un poco el centro para poder colocar el torso de nuestra muñeca. Hacemos una gota gruesa y vamos a aplanar el lado más ancho de la gota. Llevamos los bordes hacia abajo . Y aplanamos suavemente toda la forma. También aplanamos un poco los laterales. De la parte superior vamos a retirar una pequeña porción en forma de V corta . Y vamos a formar el cuello del vestido. También vamos a ahuecar en los laterales para luego poder colocar los brazos. Adherimos con un poco de pegamento. Vamos a hacer el cuello con un choricito pequeño. Ubicamos uno de los extremos en el cuello del vestido y acomodamos la forma.
En el centro del cuello colocamos un palillo de escarbadientes para luego poder sostener la cabeza. Vamos a hacer los brazos con 2 gotas largas de 6 centímetros aproximadamente. Aplanamos el extremo grueso de la gota y pulimos la superficie. Con un palillo de escarbadientes vamos a realizar la varita mágica. La colocamos de esta manera en la mano y presionamos para que queden fundidos. Aplanamos y acomodamos la forma. Probamos el brazo en su sitio. Colocamos pegamento en el extremo y lo ubicamos en su lugar. Con una esfera de telgopor número 5 vamos a realizar la cabeza. Primero vamos a retirar una cuarta parte de la esfera. Luego vamos a retirar los laterales. Con una lámina fina de porcelana marrón, vamos a forrar la parte redondeada de nuestra estructura. Llevando la porcelana hacia adelante y retirando todo el excedente. Pulimos la superficie para que nos quede prolija. Con color piel vamos a realizar nuestra esfera inicial. Vamos a rodar un poco el centro y vamos a aplanarla. Colocamos sobre el lado plano de la estructura y llevamos los bordes hacia atrás para que quede sujeta. Buscamos la línea media y suavizamos. Pulimos la superficie y acomodamos la forma. Marcamos los orificios para los ojos de esta manera y vamos a suavizar la marca de la herramienta. Vamos a realizar una gota pequeña para formar la nariz. Hacemos un orificio, colocamos pegamento e introducimos la gota. Acomodamos y con una herramienta vamos a formar la boca.
Con un bolillo marcamos la comisura y suavizamos las marcas. Con dos pequeñas esferas de porcelana blanca vamos a realizar el globo ocular. Colocamos en los orificios que marcamos anteriormente y presionamos bien. Con un bolillo marcamos dos cuencas para formar el iris de cada ojo. Con porcelana de color a elección, hacemos dos pequeñas esferas y las colocamos haciendo presión. Con un bolillo más pequeño vamos a marcar las pupilas de cada ojo. Y con un poco de acrílico negro vamos a pintarlas. Hacemos un hilo de color marrón para hacer las pestañas. Vamos a seguir el contorno superior del ojo desde adentro hacia afuera. Adherimos con un poco de agua y acomodamos la forma. Con un palillo marcamos sutilmente las cejas. Pulimos para suavizar la marca de la herramienta. El cabello lo vamos a realizar a partir de gotas. Aplanamos la forma. Definimos la punta. Marcamos las hendiduras que van a simular el cabello. Y probamos en su sitio. Acomodamos la forma según nos guste. Y una vez listo, vamos a colocar pegamento para adherirlo a la cabeza. Hundimos para que quede bien sujeto.
y definimos la forma. Si es necesario, remarcamos nuevamente las hendiduras. Hacemos otra gota o lágrima larga, aplanamos, pulimos para que nos quede pareja, marcamos las hendiduras y comenzamos a definir la forma. Probamos. Colocamos pegamento y adherimos en su sitio.
Vamos a hacer otra lámina. Colocamos pegamento y cubrimos la parte posterior de la cabeza. Vamos a plegar hacia arriba para aprovechar las formas que se generan con los pliegues. Fundimos en la base. Recuerden que la diferencia de color se debe a que una porcelana ya está seca y la otra aún se mantiene fresca. Una vez que se seque esta porcelana va a tomar la misma coloración. Fundimos todo el contorno y realizamos las hendiduras de la parte posterior de la cabeza. Vamos a realizar 2 gotas cortas, punta fina, hacemos un orificio a cada lado de la cabeza, colocamos pegamento en la punta, insertamos y presionamos. Marcamos las hendiduras del cabello. Y completamos la cabellera.
Vamos a hacer la estrella para la varita mágica. Hacemos una esfera, aplanamos y con una herramienta de corte vamos a cortar la estrella. Podemos usar un cortante, pero a mí me gustó hacerla de esta manera para que queden desparejos de distintos largos y grosores los extremos de la estrella. Colocamos en la punta de la varita y acomodamos la forma. Con dos pequeñas esferas realicé los botones para los zapatos. Hacemos un hilo con porcelana blanca para realizar el cuello del vestido. Colocamos de adelante hacia atrás . Y pegamos con un poco de agua. Retiramos el excedente y acomodamos. Cortamos dos pequeños puntos de porcelana blanca para hacer los brillos de los ojos. Colocamos y presionamos. Con porcelana tradicional sin color voy a realizar las alas. Estiro una lámina bien delgada y voy a utilizar este cortante para hacer las alas. Si no tenés el cortante, voy a dejar el dibujo para cortar las alas en la descripción junto al resto de los materiales. Unimos las alas presionando bien
fundiendo bien en el centro y vamos a dejar secar. Hacemos un choricito, lo aplanamos y lo estiramos. Vamos a hacer el lazo para el cabello. Colocamos el lazo o cinta alrededor del rodete. Adherimos con agua y cerramos hacia abajo. Acomodamos la forma. Y retiramos el excedente. Por último vamos a hacer un lazo para el vestido. Colocamos desde el frente hacia atrás. Acomodamos bien. Y cortamos el excedente. Para hacer el moño vamos a hacer un choricito y vamos a afinar el centro de esta manera. Aplanamos los dos extremos, llevándolos hacia afuera. Estiramos un poco con la ayuda del palote. Plegamos el centro de esta manera y cerramos hacia el centro los extremos. Colocamos el lazo
Cerramos presionando y cortamos el excedente. Colocamos pegamento y lo ponemos en su sitio. Dejamos secar. Por último, vamos a realizar la suela de los zapatos con un choricito muy finito. Vamos a contornear la base de los zapatos, acomodando bien. Y cerrando por la parte de atrás. Dejamos secar por al menos 12 horas. Con acrílico dorado vamos a pintar la varita mágica, el lazo del vestido y los lazos que lleva en el cabello. Las alas las dejé secar sobre una cuchara para que tomen esta forma, o las pueden dejar secar en posición plana. Colocamos pegamento y adherimos en la espalda de la muñeca. Presionamos un momento y ya está lista nuestra hada simple, delicada. Con un poco de maquillaje, pigmentos en polvos o tiza, le damos un poco de rubor a nuestra muñeca. Coloreamos las mejillas, la nariz, los labios, la frente, las manos y las rodillas. Espero les haya gustado el tutorial y si es así, los invito a suscribirse a mi canal.